has turned our love, and it's not me. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro evento One Health de este año. Este año es muy especial porque en este evento contamos con ponentes que han sido antiguos alumnos del grado de veterinaria del Alfonso X el Sabio. Para nosotros realmente esto es la mejor oportunidad, es enseñar el resultado y la razón por la que nosotros trabajamos aquí día a día. Así que como yo no me quiero enrollar, sí querría dar las gracias a la gente que está conectada online, que sepáis que hay alumnos conectados online, profesionales de la veterinaria, también tenemos decanos de otras facultades, agradecer a los miembros del claustro de veterinaria que nos acompañan hoy aquí y los que nos acompañan online. Y tenemos también miembros profesionales de todos esos cuerpos que formamos la sanidad, que por eso llamamos One Health, es decir, médicos, enfermeros, especialistas en medio ambiente, economistas. Es decir, esto es algo que nos involucra a todos y queremos poner nuestro granito de arena desde la Facultad de Veterinaria. Voy a dar paso a nuestra primera ponente, que es Lavinia Scudiero. Lavinia se graduó con nosotros en el 2017 y ha tenido, la verdad, que una trayectoria envidiable. Fue veterinaria incluso en Sudáfrica, en Francia, hizo un máster en seguridad alimentaria y en la actualidad es doctoranda en el Royal College Veterinary y además es consultora de la FAO, que es una de las grandes razones por la que le tenemos aquí ahora mismo. Es decir, es una de las expertas que tenemos en la FAO con respecto a la sostenibilidad de la producción ganadera. Y hoy nos va a venir a hablar sobre el enfoque One Health en los sistemas ganaderos para la producción de alimentos sostenibles. ¿Damos paso a Lavinia? Hola, Lavinia, te tengo a mis espaldas. Perfecto. ¿Ya ves mi PowerPoint o cómo va este? Ya debería estar. Todavía no, un segundito. Perfecto, ya estamos. Sí. Bueno, entonces voy empezando. Muchas gracias por invitarme, estoy contenta. Hace mucho que salí de la UAX, bueno, 5 años, pero es un honor estar aquí. Y como explicabas tú, sí, he tenido un percurso un poco diferente. He empezado trabajando en seguridad alimentaria, en lo que es seguridad alimentaria para la salud, pero luego me he ido interesando más a seguridad alimentaria en lo que en inglés se llama food security, que no tiene traducción creo en español ni en italiano, pero es más seguridad alimentaria en el sentido de que haya comida para todas las personas en este mundo. Y bueno, como base aquí vemos 2 conceptos claros de cómo va el mundo en el que vivimos en cuanto a alimentación y sobre todo en cuanto a alimentos de origen animal. Bueno, la producción de alimentos de origen animal ha estado y sigue creciendo muchísimo, sobre todo carne. Aquí solo puse gráfico de carnes, pero también en términos de leche y huevos se está produciendo mucho. Pero aquí en el gráfico al lado vemos que como también la demanda está creciendo en todo el mundo, pero de manera extremadamente desigual. Y hay muchas personas que desafortunadamente, sobre todo en los países más pobres, todavía siguen teniendo hambre y sobre todo hambre en respecto a alimentos proteicos, cuáles son los de origen animal. Aquí pongo el ejemplo de India, pero también pongo el ejemplo de Least Developed Countries, que son los países que siguen desarrollándose. Y vemos que en respecto a Estados Unidos o Europa, bueno, el consumo de carne es totalmente inferior. Pues este es un poco, en este sentido, es un poco la demanda One Health y que tenemos aquí en cuanto relacionada a la demanda, que sí está aumentando, pero en manera desigual, y por lo tanto la pregunta sería cómo ofrecer una alimentación óptima, ética y segura y sostenible a 9 millones de personas de aquí a 250,
porque, o sea, el 2050, perdón, porque las estadísticas, bueno, de FAO y de todos van diciendo que en el 2050 seremos más de 9 millones. Pues el One Health es algo que con la pandemia ha devenido muy importante, pero yo creo que hay muchas interpretaciones desde cuando nació el tema One Health, hace 20 años creo ya, en lo que realmente significa One Health. Y aquí, por ejemplo, tenemos la última definición, que yo sepa, de 3 agencias de las Naciones Unidas que se pusieron juntas junto con la OAI. Y esa es la definición clásica, todos sabemos esa definición, pero yo lo que quiero transmitir ahí con esta presentación es cómo el One Health se ve en la práctica para la economía y para la vida de las personas. Y bueno, a mí lo que me ha hecho mucho entender lo que es One Health es un paper escrito por Wallace en 2014, en el que se explica que el enfoque One Health requiere una respuesta a la crisis, un cambio de cómo vemos a los paradigmas a nivel de la economía política, requiere un cambio en el comportamiento humano y una revaluación del comportamiento humano con los valores de la salud, de la naturaleza y del medio ambiente, lo que llevará a un cambio en el desarrollo humano, tanto en los países desarrollados como los países que están más pobres, y una evolución de los sistemas sociales, económicos y sanitarios. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos de crisis relacionados a One Health y la producción de alimentos en general? Bueno, hay 2 caras de la cosa. Hay, como se explicaba, hay un aumento de la población y esto lleva a un aumento de la demanda, sobre todo de demanda de alimentos nutricionales, lo que lleva a un aumento en la producción ganadera y al aumento de alimentos, que lleva a un aumento de emisiones, a un aumento de contaminación y a residuos alimentarios, lo que en inglés es food waste. Y al mismo tiempo a una disminución de la biodiversidad, de la diversidad agrícola, como se produce siempre más de manera monocultural, a una disminución de los recursos naturales, como la tierra, el suelo, que lleva también a una disminución del carbono orgánico en el suelo. Y todo eso se refleja en términos de One Health, en la salud de los animales, en la salud del ambiente y luego, bueno, en la salud de nosotros, de los humanos. Y en la ganadería, ¿cómo encaja con todo eso? Bueno, lo mencionado, creo, bueno, está aquí. Bien, lo mencionado de la producción ganadera lo tiene todo. La ganadería da preocupación para el medio ambiente, para la salud pública, bienestar animal. No voy en los detalles, pero lo sabemos todos. Pero también siempre se tiende a, cuando se ataca la ganadería, se tiende a olvidar que la ganadería también tiene aspectos muy importantes, sobre todo en los países más pobres. El ganado es socialmente y económicamente relevante en los 5 continentes. Da estabilidad social y económica, como veremos después, que pongo algunos ejemplos para hombres y sobre todo las mujeres que en los países desarrollados trabajan en un trabajo informal que tiene que ver con la ganadería. Los alimentos de ganadería alimentan al mundo, tienen muchas proteínas y nutrientes, sobre todo los niños. Es importante para la diversidad y para el valor cultural. Si pensamos a España, a mi país, Italia, sur Europa, tenemos mucha cultura de lo que es carne y productos de origen animal. Y por lo tanto, ¿qué se entiende como producción de alimentos sostenibles de origen animal? Bueno, es encontrar este equilibrio entre la satisfacción de la demanda, que sigue creciendo, y poner una atención a la mitigación de estos riesgos, teniendo siempre en cuenta los medios de vida y el medio ambiente, que el medio ambiente es lo que siempre se tiende a olvidar. Pues con esta charla yo quería dar, no puedo abarcar todo, pero quería dar algunos ejemplos de cómo el One Health da soluciones en la práctica, y focalizándonos tantos a nivel mundial en lo que hacen las instituciones como la FAO
y otras, y un poco a nivel más local de lo que se hace en academia, a nivel de búsqueda de datos, etc. Bueno, en general, a nivel global que se hace, hay varias instituciones que tienen como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, que contemplan buscar soluciones a todo esto que está escrito por ahí, y lo sabemos bien. ¿Y cómo se hace? Bueno, muchas veces estas instituciones se encuentran en el ámbito de One Health y aplican un enfoque sistémico y multisectorial que contemple las interacciones científicas, políticas y sociales, económicas de todos estos problemas. Bueno, esto es muy broad, como se dice en inglés, pero bueno, a nivel de actividades se traslada en fortalecer diálogos entre las varias instituciones que trabajan a nivel One Health. Hay instituciones como la OMS que trabajan en salud humana, hay instituciones de la FAO que trabajan en agricultura, la OAI que trabaja como en salud animal. Bueno, muchas veces estas instituciones tienen este focus solo en uno de los tres ámbitos y hay barreras entre esas instituciones. Entonces, lo que se intenta hacer es, en primer lugar, ir a surpasar las barreras y fortalecer los intercambios entre esas instituciones para realmente aplicar un enfoque One Health. Y luego se intenta proporcionar evidencias científicas en el caso de la ganadería, de cómo un enfoque integrado de estas tres modalidades de One Health ayuden a la ganadería a ser más sostenible. Luego se proporcionan herramientas basadas en búsqueda científica para la toma de decisiones integrada que reflejen la diversidad de los sistemas ganaderos, porque hay muchos sistemas, tanto a nivel local que a niveles globales, y son todos diferentes. Y bueno, al final todo eso ayuda a contribuir a las reformas políticas, al desarrollo institucional y ayuda a dar inversiones para sostener un cambio en la práctica de la ganadería, lo que la lleva a ser más sostenible. Y eso es un poco a nivel general lo que se hace. Bueno, es mucho más trabajo, pero bueno, en algunos minutos es difícil decir todo. Pero quería también enseñaros cómo a nivel de academia y de búsqueda lo que se hace. Concretamente estoy aportando el ejemplo de mi doctorado, en que yo miro a nivel local cómo se aplica One Health, y sobre todo estoy mirando en India, en sistemas avícolas, donde en India pasa lo mismo que está pasando un poco en el mundo. Bueno, ha habido un crecimiento económico y un aumento de la renta disponible de la población, lo que ha llevado a un aumento de la demanda y al consumo de proteínas y alimentos de origen animal, sobre todo aves. Pero India es un país bastante complicado porque al mismo tiempo ha habido un crecimiento económico, pero también siguen habiendo altos niveles de malnutrición, sobre todo entre niños y mujeres. Y el sector avícola, junto con este crecimiento económico, ha crecido, sobre todo la actividad intensiva, y la demanda también ha crecido, como vemos aquí en este gráfico. Nos enseña que en 70 años se ha llegado a altos niveles de producciones, ambos de carne y de huevo. Pero en estos otros gráficos os enseño que el nivel todavía sigue siendo bajo. Aquí comparo India con otros países del sureste asiático, y se ve que India junto con Bangladesh consume, pues no sé, esos son carnes, entonces ni 3 kilogramos de carne por persona al año, que es nada, y huevos un poco más, pero también sigue siendo 5 huevos por persona por año, pues muy bajo. Entonces, el consumo todavía sigue siendo bajo, y en India hay varias razones por eso, que pueden ser debidas a la religión, a la cultura, al miedo a las enfermedades, porque la producción intensiva lleva muchas enfermedades y desigualdades. Pues lo que hacemos en términos de entender y aplicar el One Health en esta situación, bueno, estamos intentando
comprender los factores que impulsan al consumo de productos avícolas en los hogares en India. Factores sociales, económicos, factores de salud, factores de sistemas alimentarios, en el sentido de que si hay mercados justo cerca de las regiones más aisladas, que están más, personas que están más en el campo y todo eso. Y bueno, estamos también intentando identificar cuáles son los mensajes de riesgo para la salud entre los indianos. Hay mucha desinformación en cuanto a lo que está sucediendo con la producción de aves. Por ejemplo, en tiempos de COVID, muchas personas creían que los productos como huevos y carne podían ser lo que pasaba en el COVID. Pues estamos intentando entender cómo las personas creen eso y por qué ha salido esa información. Luego estamos también intentando de entender cómo las partes interesadas en el sector de las aves, cuál es el sector público, privado, asociaciones de consumidores, tienen interés en esta cadena y cómo influencian al consumo. Bueno, entonces es un poco a nivel multisectorial como requiere el One Health. En términos de actividades, estamos haciendo recogida de datos, análisis de datos y luego al final, cuando tendremos una evidencia, daremos recomendación de políticas basadas en estas pruebas al gobierno indiano para que, bueno, haga algunos cambios. Y para terminar como el Jaime que va siguiendo mi presentación va a hablar de África, solo quería poner algunos puntos importantes de cómo el One Health también es importante en África. Bueno, África es muy interesante como continente porque tiene una alta carga de enfermedades zoonóticas y alimentarias por personas. ¿Y por qué esto? Bueno, esto se debe a cómo las personas se relacionan al medio ambiente y a los animales en África. Los habitantes, las personas hacen parte de amplias comunidades que están interconectadas con los animales salvajes y animales domésticos y con el medio ambiente. Y es verdad que en África el 70% de los productos son vendidos en mercados informales, lo que se llaman wet markets, donde encontramos carne frescas junto con productos vegetales y productos ilegales, cuales son de animales salvajes. Y por eso tienen esta carga, es una de las razones por qué tienen esta alta carga de enfermedades. Pero como he explicado justo hasta ahora, bueno, hay que mirar las dos caras de la cosa. Los mercados informales son muy importantes para la población porque son una fuente de alimentos para ellos, alimentos que no están caros y alimentos que tienen un valor nutricional, como también se encuentran carnes por ahí. Y también en los mercados son lugares donde los agricultores, especialmente las mujeres, que son las que más que nada trabajan con animales desde un punto de vista de producción a nivel local, es donde estas mujeres y estas familias tienen un ingreso y para ellos y para su familia pues son importantes, no hay de olvidar esto. Entonces, cuando vamos a aplicar un enfoque One Health aquí, tenemos que considerar todas estas cosas. Y nada, para terminar un poco la charla, unos puntos claves de qué hay que hacer y qué hacemos como profesionales de One Health. Bueno, creamos debates basados en pruebas científicas de cómo los alimentos animales son importantes para la salud del hombre. Estamos intentando fortalecer la idea de que hay que producir alimentos producir alimentos usando piensos ecológicos y socialmente sostenibles para los animales. Estamos intentando fomentar prácticas de gestión de la tierra con animales que mejoren la salud del suelo para reducir la huella de carbono, pero también para salvaguardar la biodiversidad de las regiones. Y también se fomentan prácticas para mejorar la salud animal y humana. Eso es un poco
lo que he dicho yo. Espero estar en tiempo, no sé cuánto ha durado la presentación, pero si tenéis preguntas, estoy Muchas aquí. gracias, Lavinia. Un segundito, voy a quitarme la mascarilla. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que este formato mixto resulta un poco incómodo porque lo que nos apetece es que estuvieras aquí con nosotros. Pero quiero agradecerte, de verdad, la ponencia ha sido excelente, lo hemos disfrutado muchísimo. Tenía una pregunta preparada para ti que básicamente has resumido en la última diapositiva, porque quería que comentaras un poco con nuestros alumnos de veterinaria y con los veterinarios aquí ya profesionales lo que es su labor en One Health, ¿no? En este tipo de iniciativas. Pero bueno, voy a animar a la sala, si te parece, primero a ver si tenéis alguna pregunta. Muy bien. Tenemos un micro que te lo acercamos ahora mismo. Tenemos una pregunta de una de nuestras alumnas, ¿vale, Lavinia? Perfecto. Yo quería preguntar si realmente los movimientos como el vegetarianismo y el veganismo ayudan realmente a disminuir la demanda de carne, del consumo de carne y así reducir las emisiones. Esa es una pregunta que se hacen muchos. No sé si tengo una respuesta concreta, pero sí que puedo decir que las emisiones de origen animal son altas, pero un 14% comparado al 100% no es mucho, pues la mayoría de las emisiones vienen de fossil fuel, como se dice en inglés, no me acuerdo en español, pero bueno, del uso de petróleo y todo eso, y muchas veces estos movimientos ponen se Mucho pone énfasis, mucho ¿no? O mucha importancia. énfasis y mucha importancia a los animales, que sí tienen importancias, pero también habría que considerar otras emisiones, y sobre todo hay maneras de reducir el impacto de la ganadería. Hay pruebas científicas que muestran que hay sistemas mixtos donde los animales se producen junto con vegetales, donde las emisiones son mucho más bajas. Entonces habría lo que hace la FAO y lo que hacen también otras organizaciones que están intentando mostrar a los gobiernos y todo esto que existen maneras de reducir las emisiones. Para volver a tu pregunta de si que el vegetarianismo disminuiría las emisiones, sí, claro, sí, se acaba de producir productos animales hay menos emisiones, pero también cuando vamos con esta idea hay que considerar todo lo demás, como he explicado en mi presentación, que muchas personas dependen de la ganadería, entonces es un poco, bueno, hay que considerar todo cuando ponemos una idea. No sé si contesta bien lo que preguntabas, pero bueno, esta es mi opinión más que... Sí, ¿verdad? Yo creo que lo has contestado muy bien. Era una pregunta, la verdad es que difícil y, oye, una pregunta muy inteligente, pero que requería una contestación como la tuya también, elaborada, y no hay una respuesta de blanco y negro, sino como bien has explicado tú hoy, todo está dentro de un contexto y hay que ver las consecuencias de todas las acciones que tomamos, no solo sobre el planeta y los animales, sino, como bien has dicho, las personas que viven de esos sistemas. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Bueno, yo tenía una pregunta con respecto a dos cosas que has dicho. Una, de que hay que conseguir un equilibrio, y luego los 4 puntos que has comentado que hacéis para intentar conseguir pues esto de la educación, bueno, sí, el enfoque One Health y todo eso. A día de hoy, con todos los proyectos que hay o las ideas que estáis elaborando y comenzando, ¿se empieza a ver una mejora en los problemas que ha habido en la producción o estos puntos que has comentado de que había lugares en los que estaba exagerada, o los problemas de contaminación y todo eso? ¿O todavía estamos en un punto que faltan desarrollo de estos proyectos o estas ideas para conseguir el equilibrio? Estamos en un punto, bueno, si miramos a cómo va el mundo,
tenemos que estar muy positivos. Hay muchos problemas por todo lado y estamos en un punto donde todavía falta mucho que hacer. Lo que yo no lo sabía cuando empecé a trabajar, bueno, lo que hacen estas organizaciones, en primero va muy lento, porque si piensas en la FAO hay muchos gobiernos que tienen ideas y intereses diferentes. Bueno, llegar a un consenso es muy difícil, pero esto no solo en ganadería, pero en todo. Y más que nada cuando se empiezan a aplicar políticas, el resultado de las políticas se ve en años. Bueno, si miras a las políticas que estaban, por ejemplo, en la India, cuando empezaron a producir muchísimos alimentos, empezaron en los años 70 y los resultados se ven ahora, que el consumo ha aumentado de manera desproporcional. Pues lo mismo, esto sucede por lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando intentamos poner política, lo que se ve en términos de práctica se ve en mucho más años. Bueno, esto solo para decir que todavía hay muchos que hacer y la evidencia es que todavía estamos yendo mal, no bien, pero hay que hacer algo. No hacer nada es peor, ¿no? Muchas gracias Carlos por tu pregunta. De nuevo también muy inteligente, muy al hilo de la actualidad. Sí. Efectivamente estamos en una época muy complicada, pero como dices tú tenemos que hacer algo y los resultados se ven a largo plazo. En los dos proyectos que nos estáis presentando hoy, obviamente entiendo que los resultados siempre son a largo plazo. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta en la sala y si no pasamos a redes. ¿No tenemos preguntas en redes? Bueno, agradecerte de nuevo, Lavinia, es un placer oírte hablar, es un placer ver cómo creces como profesional, qué envidia de proyectos y qué envidia de trayectoria. Te deseamos lo mejor y nada, Gracias. Deseando que vuelvas a esta casa como profesora en algún momento. A lo mejor, quién sabe. Ahí lanzamos ese guante. Esta es tu casa siempre, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Bueno, según me acompañan aquí en el escenario, ¿cómo se nota aquí los veterinarios cuando no estamos acostumbrados al escenario, verdad? Pero bueno, de nuevo para mí es un placer poder tener a uno de mis exalumnos favoritos. Jaime lo sabe, Jaime sabe que me dio mucho la plasta en los 2 últimos años, pero porque tenía una vida muy ajetreada. ¿Vale? Jaime era biólogo cuando llegó a estudiar con nosotros, ahora además es veterinario. Gracias. Se graduó en el 2021 y la plasta me la daba porque a la vez que estudiaba trabajaba, ¿verdad? Jaime nunca ha terminado de trabajar, nunca ha dejado de trabajar y así seguirá siendo, estoy convencida. Era profe siempre de bienestar y cuidado de animales salvajes durante toda la carrera. Ahora, como no puede estarse quieto, además de tener esta organización que os va a presentar junto con su compañero Dawiso Sakala. Dawiso, sorry if I butchered your name. No, It was not my fine. intention. You did a great job. Dawiso va a dar su charla en inglés, que nos viene muy bien a todos, y yo pues aprenderé a hablar diferentes lenguas de Zambia en algún momento. De momento, NJOVU, creo que lo llevo perfecto. Bien. Y sigo hablando de Jaime porque ahora mismo es profe de la UAX, mientras se saca un doctorado y mientras es cofundador de una ONG. Es decir, un abanderado de la UAX en toda regla y para mí un orgullo y un placer tenerle aquí para que nos hable de su proyecto hoy. Pues muchísimas gracias, Sabio, muchas gracias. Bueno, no sé si se nos oye, ¿se escucha bien con el micro? Bueno, buenos días, tardes, ya casi más tardes. Muchísimas gracias a Isabel, a todo el equipo de Canal, por supuesto al claustro de profesores, que además he sido alumno, como bien decía Isabel, de todos vosotros, y a todos los alumnos que habéis venido a la charla, a todos los que nos estáis viendo online. Es un honor enorme para mí y me siento orgullosísimo de poder presentar este proyecto en esta universidad de la que me siento tan orgulloso y que, bueno, me gusta hacer bandera.
Como bien ha dicho Isabel, bueno, yo me llamo Jaime, les da Buiso o DAPS, y venimos a presentar NJOVU, que efectivamente Isabel lo ha dicho muy bien, nos han llamado de todas formas posibles, como os podéis imaginar. Luego os contaré qué es eso del nombre. Y vamos a presentar un poco el proyecto enmarcado en esta idea de las jornadas One Health. I don't know if you want to introduce yourself. Yeah, so my name is Dabuiso Sakala. In my language, I would say Muribwanji. That simply means how are you? Yeah, I grew up from Zambia. I did my undergrad in Zambia. I did a master's in biodiversity conservation in the UK. And I'm currently in the middle of my PhD in Switzerland, Zurich, looking at the effect of producing charcoal in different ecosystems in Africa and how that contributes to carbon cycling. And yeah, we met with Jaime in Zambia when he was doing some volunteering work. I was the principal researcher for an organization called African Lion Environmental Research Trust. I was doing research on elephants, lions, and the whole ecosystem, both in Zimbabwe and Zambia. Yeah, and it has been an amazing journey ever since, and working together with the team on NJOVU, it's been an amazing journey, and I'm looking forward to share our passion. Yeah, thank you. Thank you. Vamos a ir, como veis, alternando español e inglés, que alguno igual se hace ahí un poco de esguince, pero yo creo que va a ser interesante. Bueno, lo primero es hablar de NJOVU. ¿Qué es NJOVU? NJOVU somos una asociación sin ánimo de lucro y nos dedicamos a la protección de la biodiversidad y de la fauna salvaje africana. Somos un equipo, conformamos un equipo zambiano-español, que decimos, o español-zambiano, como lo queramos ver. Además somos estamos repartidos mitad y mitad, la mitad del equipo es español, la mitad del equipo es de Zambia. Entonces, bueno, yo estoy por ahí arriba, que ya me ha introducido la decana. El DAPS también se ha presentado a sí mismo. Y luego tenemos a Anthony Muzambwa, que es el General Manager del proyecto ahí en Zambia, en los proyectos que tenemos sobre el terreno. Tenemos a Sandra Lapier, que está aquí con nosotros, es la responsable de toda la parte de comunicación y de gran parte de todo lo que es NJOVU realmente, la verdad, de toda la logística de toda la organización seguro. Luego tenemos a Álvaro, que también está aquí, que es el responsable de toda la parte legal. Y Jacob, ahí abajo, que es también parte del equipo de terreno, que es el equipo, digamos, que está permanentemente ahí en Zambia, y es el Operations Manager, que llamamos, el que gestiona un poco pues, todos los trabajos, las operaciones, los proyectos concretos, por así decirlo. Entonces, bueno, lo primero, explicar un poco esto de NJOVU, ¿no? Porque es una palabra que nos suena rara. NJOVU no es una palabra al azar, significa elefante en Nyanja, que es uno de los 72 idiomas que hay en Zambia. Decís, Isabel, de aprender alguno de los idiomas, yo estoy también en esa lucha y es un gran reto porque hay un montón. Significa elefante, y no hemos cogido el elefante por azar, digamos, sino que hemos cogido el elefante porque es lo que en biología de la conservación llamamos especie bandera y especie paraguas. Es una especie bandera porque es muy carismática, llama la atención, entonces es fácil atraer la atención sobre sus problemas. Pero no es solo por ese aspecto, digamos, comercial, por llamarlo de alguna forma, sino que es también una especie paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Que al proteger a esa especie, protegemos a otras muchas y ecosistemas completos. Entonces, nuestro logo, que es esa imagen que veis ahí, que muchas veces la gente nos pregunta qué significa I y J, quizá muchos lo hayáis visto así en un primer vistazo, pero es un elefante, es la N y la J de NJOVU transformados en un elefante. Es un poco como con el signo este de Carrefour, que cuando lo ves ya no lo dejas de ver, pero al principio cuesta un poco. Y entonces, bueno, pues NJOVU representa un poco esa idea que tenemos nosotros de la conservación un poco como de forma global, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a nuestros principales valores, los resumimos en esas tres ideas. Por un lado, por supuesto, es la conservación. Por otro lado, hablamos de la educación. Creemos, bueno, la labor que se hace aquí, que se hace en todas las instituciones educativas o formativas, creemos que la educación es el verdadero motor para cualquier cambio. Y lo resumimos todo, lo vamos mucho en la idea del desarrollo sostenible. Nosotros siempre decimos que los humanos, y aquí en un foro veterinario todos lo tenéis clarísimo, somos un animal más, somos una clasificación taxonómica, o sea, a nadie le puede ofender eso porque es la realidad, es la biología. Entonces, nosotros buscamos ese desarrollo sostenible conjunto, no es tampoco demasiado ético pretender el desarrollo de una especie en concreto y no la nuestra propia. Entonces, el reto aquí está en encontrar ese desarrollo de especies de animales, otros animales y de los humanos. En cuanto a las amenazas que enfrentamos, o con qué nos encontramos, que quizá muchas de ellas hayáis oído hablar de ellas. Bueno, la primera es la del conflicto humano-animal. Para nosotros es el mayor problema que tenemos y que creemos que existe. Recibe muy poca atención. Seguro que todos aquí habéis oído hablar del marfil, del cuerno de rinoceronte, que luego Dabs nos contará un poco más de ello. Realmente el problema grave al que nos enfrentamos, el que tiene la solución más difícil, es el conflicto humano-animal. ¿Qué quiere decir esto? Trabajando con los elefantes, por ejemplo, que es una de nuestras especies, como decía, bandera. El elefante es un animal con el que es muy complicado convivir. Es así, nos encontramos con problemas constantes. Llega un grupo de elefantes,
Los elefantes no conocen ningún tipo de límite, recorren larguísimas distancias en sus desplazamientos, entran en una granja y un elefante adulto pues, puede consumir en un día 300 kilos de alimento. Entonces, claro, un grupo de 3, 4, 5 elefantes acaban con todas las existencias de un año entero para una aldea, por tanto es un problema. La gente reacciona ante esto pues intentando ahuyentarles, petardos, piedras, lanzas, flechas. Los elefantes reaccionan atacando a esa comunidad o a otra que hay al lado. Entonces el problema real de los elefantes es que es muy complicado convivir con ellos. Ese es el problema real que nos enfrentamos. El marfil tiene una solución que está clara y se está aplicando en muchos sitios y funciona. Ese es el problema más difícil, ¿no? Por otro lado tenemos, por supuesto, el problema del furtivismo. Nosotros trabajamos mucho frente a un tipo de furtivismo que también existe aquí en España, que es poco conocido, que es el furtivismo de lazo. No sé si alguno lo conoce. El furtivismo de lazo consiste en esos lazos que veis ahí, son lazos de alambre, muchas veces obtienen esos alambres de las propias vallas del Parque Nacional, con lo cual el problema es doble, porque rompemos los límites y los utilizamos para este tipo de capturas. Y Lavinia hablaba de forma muy interesante sobre esto precisamente, sobre lo que llamamos el bushmeat, la carne, digamos, de animales salvajes, ¿no? Estos lazos, ¿cómo funcionan? Tienen un mecanismo tan simple que es infalible, y es, lo ato a un árbol algo resistente, pongo un lazo, el animal introduce la pata, el cuello, lo que sea, intenta escapar y se queda capturado. Entonces, el animal de pequeño tamaño, como un impala, un antílope mediano pequeño, si el furtivo llega y lo encuentra, y tenemos esa suerte, digo suerte, se comerá la carne, o la venderá, o lo que sea. ¿Qué pasa? Que, claro, no es muy eficiente el método, quiero decir, en cuanto a garantizarte capturas. Entonces, para garantizar capturas, ¿qué hago? Pongo 1000 trampas, no pongo 2. Luego no me acuerdo dónde la he puesto, no la encuentro, hay un animal peligroso, están los rangers, la dejo ahí, y esa trampa nunca se inactiva. Entonces, cuando la trampa captura un impala, como os digo, si hay suerte, digo suerte porque por lo menos sirve para algo, alguien se lo come, pero cuando captura un elefante, el elefante arranca la trampa, pero se la lleva puesta. Y dormir a un elefante, la inmovilización química de los elefantes es bastante complicada y requiere muchos medios, entonces muchas veces eso se traduce en que el animal muere a largo plazo, con una agonía muy larga y de forma muy desagradable. Entonces nosotros trabajamos con este furtivismo y podríamos pensar, bueno, se están buscando la vida, es una forma de buscar alimentos, pero el problema es que son trampas no selectivas. Es decir, afectan a todo tipo de especies y aumentan mucho el riesgo de precisamente emergencia y reemergencia de agentes infecciosos y zoonósicos, fundamentalmente el carbunco, tuberculosis, un montón de enfermedades infecciosas que se fomenta, digamos, su transmisión, pensad en el ébola, por ejemplo, por este consumo. Entonces es algo que realmente es algo negativo y contra lo que hay que trabajar. Y luego, por supuesto, la destrucción y la degradación del hábitat. Nos encontramos en muchas zonas donde hasta hace muy poquitos años todos los, vamos a decir, desechos o todo lo que los residuos derivados de la actividad humana eran biodegradables. Yo como un trozo de carne y tiro el hueso, tiro, no sé, la piel de una fruta, son cosas que se degradan. De repente entra el plástico. Y entra plástico sin una gestión acorde. Fijaos, aquí estamos empezando a entender bien lo del reciclaje, hace no tanto, y en muchos sitios no está todavía eso tan desarrollado, entonces cuando el plástico entra, la conducta no cambia, tiro el plástico, pero el plástico no desaparece. Entonces esto también es un problema, pero claro, es un problema que no es un problema cultural y sin más, sino que es que muchas de las zonas por las que podéis ir no hay papeleras. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Si es que no hay una papelera, o sea, ya no es, fijaos hasta dónde llega la idea, ¿no? Entonces, son tres de las principales con las que trabajamos. Now, Mr. Dobbs, ethical trade. Yeah, so when we talk about the threats to biodiversity, we cannot simply isolate one single threat. I did like the definition of the One Health concept because everything is connected, right? If we want to conserve the elephants, we also have to care about the little insects. We have to care about the frogs. Same thing with illegal wildlife trade. We cannot simply talk about illegal wildlife trade without talking about poaching, for example, without talking about the community where these activities are happening. Illegal wildlife trade, of course, most people would think that it's driven by poverty. We know that in most of these African communities, a lot of people who live alongside wildlife, they don't have a lot of resources. People have to live on a daily basis. Some studies indicate that people survive or live on less than $1 a day, which is very minimal. But the research that people have done, it has actually indicated that one of the main contributors is actually wealth in developed countries. If you look at Asia specifically, there is a high demand for rhino horn, there is high demand for lion bone, like the bones of the lions. There is high demand for ivory. Historically, African people, Zambians, Zimbabweans, they've been living alongside wildlife. Nobody was killing animals for selling in terms of like the ivory or the bones. But when people created this bubble of demand, it has been driving people to kill and sell. Imagine
you earn less than $10 a month, and somebody is asking you that if you give me 2 tusks of an elephant, I'll give you $1,000. That is a very big temptation. And of course, we also have to think about the corruption that is surrounding most of these institutions. For example, in my country, Zambia, every year the government will say we need to kill 1% of the elephants. The studies that they have done, they suggest that every year if you're killing 1%, that might be a sustainable venture, right? But if an official, a government official, is given an opportunity to say, okay, instead of 1%, let's just bump it a little bit to 2%, and I'll give you $20,000. That is a huge temptation. And these factors, they have been contributing to the threat when we talk about rhinos, for example. In my country, we had black rhinos and white rhinos. And to your surprise, we killed all the rhinos in Zambia, all the white rhinos, because of the demand that is in the eastern part of the world. So when we want to address this issue, we simply don't isolate the individual animals. We look at what are the factors that are pushing people to kill for money or kill for food. A lot of people, like I said, they live on a daily basis. People don't have food, so they will be tempted to kill for meat, and there is a lot of demand for bushmeat. The problem is that these resources that people will harvest, they will carry some diseases, for example, and they'll be spreading diseases. And when people are harvesting, for example, elephants or rhinos, it's not just about the number of elephants or buffaloes that are reducing, it's also reducing the genetic pool. We are reducing the genes because it's highly targeted. If somebody wants to hunt, they will go for the big tuskers. If somebody wants to hunt a lion, they'll go for the big lions. And constantly we are reducing those big genes with big tusks or lions with longer mane. And this has been constantly reducing the number of wildlife. And of course it's contributing to disturbing the stability of the ecosystem as a whole. Thank you. Sí, como. Sí, como, con bit. Bueno, entonces un poco también subrayando todo esto que estamos diciendo, el contexto en el que nos movemos, ¿no? La idea del desarrollo que decía al principio. Siempre pongo el mismo ejemplo, no sé, alguien que viva en nuestro caso en Zambia, ¿no? No sé, un crío, una cría, que se pone malo, pues creemos que tiene el mismo derecho que nosotros de llegar a un hospital en 15-20 minutos, no en 6, 8 o 10 horas, o no tener un hospital cerca. ¿Eso que implica necesariamente sí o sí? Una carretera, una autopista. ¿Qué implica la autopista? Sí o sí, fragmentación del hábitat, conflicto con los animales. Pero claro, volvemos a lo mismo de antes, nos tenemos que desarrollar. ¿Vamos a favorecer el desarrollo animal y negar el desarrollo a los que son de nuestra propia especie? Eso es poco sensato incluso en términos evolutivos, en biología pura. Entonces, es ese desarrollo en el que estamos, digamos, inmersos todos, ¿no? Y es algo de lo que todos formamos parte. El tema de la autosuficiencia también, y contaba Dabs, ¿no? Al final, muchas veces no hay empleos, no hay industria. Entonces, si no hay industria, yo tengo que plantar mis alimentos, tengo que pues criar, yo qué sé, la cabra, las gallinas, lo que sea, alimentarme de esos recursos y puedo entrar en competición con muchos animales, ¿no? En ese conflicto humano-animal del que hablábamos. La idea de la falta de suministro eléctrico. En Zambia, me contaba de hecho ayer Dabs, el 39% de las viviendas tiene algún tipo de suministro eléctrico. Hablamos de un 60% de la gente sin ningún tipo de suministro. Eso no significa no tener aire acondicionado, PlayStation o no sé, una luz para leer, significa no tener nevera. Fijaos que aquí que estamos y que sabemos tanto de seguridad alimentaria, ¿no? Y de cómo preservar los alimentos, significa no poder cocinar, no tener una vitrocerámica o algo que encienda para cocinar. Entonces, ¿qué implica eso? Necesidad de lo que él hablaba antes, que es el charcoal, que es el carbón vegetal, que es un grave problema también. Tengo que usar ese carbón vegetal, encender un fuego y cocinar para calentar agua para un té, o para, no sé, para lavar algo, ¿no? Entonces, también es parte de la realidad en la que estamos. Y luego lo que decíamos antes de la gestión de residuos, ¿no? Entonces, es un poco, como decía, el contexto. Yendo un poco, por no ponernos tan negativos, yendo a lo que hacemos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros o que intentamos hacer, por lo menos las soluciones en las que trabajamos. Pues bueno, en primer lugar trabajamos en la línea de la prevención del furtivismo. Fijaos que ponemos prevención y luego mitigación, son dos cosas distintas. Entonces, en la prevención del furtivismo, ¿qué intentamos? Concienciar y generar esa conciencia sobre por qué esto es un problema. Pero no lo hacemos nosotros, blancos españoles, plantándonos en Zambia. Como veis, somos un proyecto, de hecho, en el terreno somos un proyecto eminentemente zambiano, de hecho. Entonces, es intentar hacer entender, parte de la gente que trabaja con nosotros fueron furtivos en el pasado, muchos de ellos.
Entonces, son el mejor aprendizaje, o el mejor ejemplo de, oye, esto está mal. Pero no está mal porque, como os decía antes, nos gusten los animalitos. Estamos en una pandemia, afortunadamente medio parece saliendo, pero no se puede decir muy alto, pero bueno, más o menos. Fijaos lo que nos está costando, lo que nos ha costado. Hablaba también Lavinia de los wet markets, de los mercados húmedos que se llaman, ¿no? Donde precisamente parece que apareció todo esto, y si no queremos pensar en el COVID, en 1000 ejemplos más. Entonces, todo eso, digamos, contribuye a la aparición de enfermedades que afectan a todo el mundo. Esto empezó en China, esto que hablamos, y ha llegado aquí, es un mundo globalizado. Yo he llegado de Zambia el jueves pasado, en 20, casi 30 horas, que es verdad que es un recorrido, pero de un día a otro estás de una punta a otra del mundo, a 7000 kilómetros. Entonces, en este mundo ya no existen las fronteras, ni existen, sobre todo para las enfermedades, lo hemos visto. Entonces, claro, cuando hablamos de la fauna africana, de la biodiversidad, y a veces parece, qué bonito los elefantes, no, es que es algo que nos afecta a todos, que es que de verdad nos afecta a todos, lo hemos visto. Se despierta un brote en un sitio y 2 o 3 meses llegará, seguro. Entonces, se trata de conservar toda la biodiversidad en todo el planeta, en esta idea de One Health que decíamos, ¿no? Entonces, en la línea de la prevención del furtivismo hacemos muchas actividades. Hacemos actividades sobre todo para gente, público adulto. Aquí están Anthony y Jacob hablando para un programa de radio local ahí en Zambia. ¿Por qué? Porque los que ponen los lazos y las trampas no son los niños, son los padres. Entonces, insisto, no es castigar o condenar, tienen una realidad a la que se enfrentan. Hay que intentar explicar por qué eso es un problema. Por supuesto, perjudica también al turismo, que es una de las principales industrias. Si no hay animales, no hay turistas, no hay dinero. La mayoría de la gente trabaja en un lodge, como sea guía turístico, limpiando, mecánico del coche que hace safaris. Entonces, realmente ese tipo de furtivismo pone en riesgo el sustento de la mayoría de la gente. Por supuesto es complicado, como decía también Dabs, no se puede simplificar todo en un único problema, ¿no? Pero bueno, es un poco por contextualizar. En la línea de la mitigación del furtivismo, que eso es distinto, no solo lo prevenimos, sino que lo mitigamos. ¿Qué hacemos? Básicamente, batidas, nosotros trabajamos estrechamente con el Departamento de Parques Nacionales y Fauna Salvaje de Zambia, porque entendamos, aunque tiene muchas diferencias, pero sería un poco como el SEPRONA de aquí, por más o menos entenderlo. Es decir, es la rama del gobierno o la autoridad dedicada a la fauna salvaje, y nosotros estamos trabajando siempre estrechamente con ellos. Aquí está Anthony precisamente con uno de los agentes, y lo que hacemos son actividades de retirada de trampas. Vamos a buscar trampas a los parques nacionales, hacemos batidas antifurtivos y retiramos las trampas. Luego está en un gráfico, pero os lo puedo decir ya porque hemos sacado los datos hace nada. La semana pasada llegamos a 400 trampas retiradas desde noviembre. Son 400 animales que se salvan, o sea, es una burrada, es un número muy alto. Las que retiras, las que se quedan o no encuentras, imaginaos, ¿no? Entonces, bueno, hacemos estas actividades, también por aquí tenemos a Abel, que está ahí, que es también antiguo alumno, y que está también aquí pringado con nosotros en toda esta historia. Entonces, esto sería la mitigación del furtivismo, el intentar, aparte de prevenirlo, remediarlo, ¿no? O sea, esto es, bueno, pues prevención y tratamiento, por así decirlo. Entonces, como os decía, retiramos estas trampas, suponen un gran reto porque son muy difíciles de encontrar, porque tienen unos riesgos, hay que ir al Parque Nacional. El Parque Nacional implica riesgos de animales salvajes, riesgos de potenciales furtivos, ¿no? Entonces son actividades con un cierto riesgo. Por traeros cosas recientes, tristes pero recientes, esa imagen que tomamos la semana pasada, la que veis a la izquierda, antes os he contado más o menos cómo funcionan los lazos. Luego, si alguno, por supuesto, tenéis preguntas, por no enrollarnos mucho, preguntáis lo que queráis y desarrollamos más. Pero los lazos muchas veces es un simple lazo, un alambre, bastante resistente, pero es un alambre. Ahí, si lo veis, imagino que en casa se verá mejor, y aquí seguramente algunos, los de primera fila, desde luego lo veréis, es un lazo, o está entrelazado con varios alambres. ¿Por qué? Porque son trampas que buscan grandes animales, elefantes, kudus, elands, animales, digamos, ya con más peso. Estas las recogimos en una retirada de trampas la semana pasada, un lodge de la zona nos cedió muy amablemente una pequeña lancha. Nosotros estamos en un parque que se llama Mosio Atunia, en el sur de Zambia, y es un entorno privilegiado porque estamos en el río Zambeze, a 2 kilómetros de las cataratas Victoria, que muchos os sonarán. Este parque tiene islas dentro del río. Claro, las islas los turistas no llegan porque no hay transporte fácil, los furtivos a veces sí. Es el sitio perfecto para sembrarlo de trampas. Entonces, hicimos una batida ahí y retiramos en una mañana 19 trampas. Esto es la semana pasada. Trampas específicamente, que es lo que nos preocupa, diseñadas para grandes animales, entre ellos elefantes. Lo que tenéis en medio es una torre de trampas que vamos acumulando nosotros. Y bueno, y ahí nos veis también pues desarticulando las trampas, enganchándolas. Como os decía, esta trampa no se inactiva nunca. Entonces se traduce sí o sí en que alguien la quite o que caiga un animal, no hay otra salida. Entonces, bueno, por buscar un poco alternativas a qué hacer con las trampas, no sé si lo veréis muy bien, se ve un poco mal, pero a la izquierda veis una especie de elefante. Hacemos figuras con artesanos locales, estamos queriendo desarrollarlo más para, bueno, convertir lo feo en bonito, por así decirlo, ¿no? y generar conciencia. Entonces ese es nuestro campamento y tenemos un par de figuras ahí de elefantes hechas con trampas, creemos que es un impacto bastante positivo, y eso es también una figura de elefante, en este caso hecha por niños en los coles, donde, bueno, pues también forman parte un poco de todas estas actividades.
Por otro lado, hacemos lo que decíamos antes de la educación, lo que llamamos CONED, Educación para la Conservación. Y para esto trabajamos con el Ministerio de Educación de Zambia, tenemos el reconocimiento, digamos, oficial como institución para ir a los colegios, vamos a varios coles y hacemos pues, actividades de formación, digamos, complementarias a las que tienen en su programa educativo. Es muy estimulante porque lo hacemos después de que acaben sus clases. Entonces, imaginaos aquí, pues un viernes a las 9, 8, cuando acabéis la guardia de un hospital, que os digan, no, venga, 2 horas más en clase, que seguramente muchos no, pues ellos se quedan y se pelean por estar ahí. Entonces, es un momento fantástico, pues bueno, para intentar reforzar los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, de hecho, ahora tenemos una interna zambiana que está, pues como muchos estaréis de internado con nosotros, haciendo sus prácticas, y ella es la que está desarrollando todo ese programa educativo, y la verdad que va fenomenal, y bueno, los chicos se vuelcan mucho y lo disfrutan mucho. Y luego voy a dejarle a Dabs, the research part, la parte de investigación científica que también estamos haciendo. Yeah, so like I said earlier, everything is connected, right? When we're doing conservation, for us, it's top priority that we do proper research. And the reason why we do research, it's not just that we respond to the threats. We also want to be proactive. We want to understand what is happening and why those things are happening and what we can do about it. Because the solutions are very specific depending on where you're working. We cannot apply a technique which was used in Kenya and move it to Livingstone and just give it to the people like that. Because the problems are specific and we need specific solutions. For example, when we're doing animal counts, for example, trying to establish how many animals are in the pack, what species, and also trying to understand the distribution of those species. Like we were showing the number of snares, and like we are also interested in trying to understand when people are setting up snares, do they follow specific patterns, and also what's the success rate of these snares or these traps? If they set 10 snares, how many of those are going to be successful? And if we remove those snares, or if we let them be in the pack, is it going to affect the behavior of these animals? Because remember, animals are super intelligent. If you look at elephants, if an animal is trapped, the members of a herd will try to help. And does that affect the behavior of those animals in that landscape? I don't know if you've heard of a landscape called a landscape of fear. So like when animals are constantly threatened, they tend to be very nervous. So that landscape can be called a landscape of fear. So we are trying to understand how these activities like poaching, human-wildlife conflict, how do they affect the behavior of animals? But our research is not just focused about animals. Like I said, everything is connected. We are also interested in the people. That's why we're talking about conservation education. We want to understand what do people really think about these animals? What can people do to contribute to conservation of these animals? Can we please go to the next slide? Next one? Yeah. Previous slide? Previous one. The map? Yes, thank you. Sorry. The map. This one. Yes, perfect. Mosquito National Park, it's one of the most beautiful places that I've ever seen. Like, I've moved a little bit in Africa. I love Africa, but this area is unique. It's not a huge national park. Like we have the Kafue National Park in Zambia. It's maybe twice the size of Madrid. Like they're massive national parks. This one, the landscape, when you connect it to the Zambezi River, on the other side, when you go into Zimbabwe, like the landscape is beautiful, the animals are beautiful. When we're doing research, for example, on elephant research, the IUCN, the official number for the IUCN record of elephants, it's 31 individuals. The problem was when they were doing the official count, they did it in the dry season. In the dry season, because elephants need a lot of water, their habitat is large. Actually, the habitat does expand. The home range, it does expand in the dry season because they tend to look for more water, more forage. The park itself cannot contain all the elephants. So elephants tend to go outside the park. When we did some research between 2015 and 2018, it indicated that there is more than 400 elephants which are being supported by this landscape,
most of these elephants, they move from Zimbabwe. They actually cross the mighty Zambezi River. We call it mighty Zambezi River because it's mighty. You should see it for yourself. It's a mighty, mighty river. They cross the Zambezi River, and they don't just stay in the national park. They go outside the national park. There's a huge forest. It's about 10,000 hectares. A forest called Damba Forest. And that forest is surrounded by 11 communities, and those people do a lot of agriculture, a lot of farming, and those elephants will cause a lot of problems in those areas, and that will cause people to develop negative attitudes toward conservation. And our job, our passion as NJOVU Wildlife Conservation, is to understand why are these elephants constantly moving outside the national park, why are they going to specific communities, and what is the response of those communities towards not just elephants, because everything is connected. So when elephants attack people, people tend to develop negative attitudes towards lions, impalas, cheetahs, buffaloes, like everything. People will say, okay, wildlife is terrible. But our job is to educate people and work together, because without communities, without you people, without us who are doing research, without the government, without the banks, people who are in business, we cannot solve anything. So the approach that we take in our research is a holistic approach. Let's come together as a community. The international community, the local community, universities. Universities are key because, like this important university, you're driving a lot of research. You're producing a lot of people with high caliber, and there's a lot of publications, a lot of research, and this research are key in not only understanding the problems, but also in providing the solutions. Can we please move to the next slide? The other thing that we are doing, like this national park, because it's surrounded by a lot of communities, the government does not allow predators, like big cats, hyenas, to stay in the national park. But like I said, animals are smart. They cross the Zambezi River when the water is very low. Lions will cross. Hyenas, which I love, they are just amazing animals. They are smart. Hyenas will cross. A lot of animals will cross. And what we are trying to do is to understand when do these animals move around, especially at night, because it's very dangerous to walk in the park or drive in the park at night. For example, like if you look at this beautiful hippo, we can't see the face because it was at night. If you look at just setting up simple things like camera trap, you can get information like the time that these animals are crossing a specific point, how long are they spending outside the river or outside the water, and if they go outside the water, what are they doing? Because they also cause a bit of human-wildlife conflict. When we talk about hyenas, there is no official record of how many hyenas are in the park, and we are very passionate about trying to understand where are these hyenas going? Where are they coming from? How many do we have in the park? What's the sex ratio of these species? And can we please move to the next slide? And finally, we talked about the social aspect of conservation. We cannot ignore communities. We cannot ignore people. Because if you think about it, people have been living alongside wildlife since forever, right? And they know the challenges that they go through. They understand, and these challenges, they are real. You do a plot, you do crops, maybe maize, corn, wheat, whatever it might be. That is your livelihood. From that, maybe you can sell and take your kids to school. You depend on that farm. One night, 10 elephants come into your field and they destroy everything. Imagine your job is just like you wake up in the morning, no job, no money in your bank account, like everything changes. Would you expect someone to say, yes, I do love wildlife? No, it's very challenging. These are real problems. What we are trying to do is to communicate from their side, because there's been a lot of research from the animal side. When we talk about animal and humans, we always say human-elephant conflict, right? We are always communicating from the animal side. But what about the people?
we should care about the individuals because their views does matter. And actually, they have got a lot of knowledge about how we can provide solutions to these specific challenges. Like I said, we cannot just take a survey that was done in Kenya or Malawi or in Mozambique, because Africa is very diverse. In my country, we have 72 languages. If you add English, that's 73 languages. It's confusing. If I go to a different province, I don't understand what people are talking about. It's one country with 72 languages. The diversity, it's amazing. So, when we want to solve specific problems, we need to target the communities that are affected. We are just starting to do some interviews, and our aim is to do 400 interviews in these communities. And the people, they do appreciate what we're doing. We do appreciate what the people are doing, not just for us, but for conservation, for the efforts that everybody is trying to put in, including the government. We cannot do conservation without the government. We cannot do anything without the authorities, because these people, they are key in implementing the research that we do. Nothing can move forward without the government saying, okay, you can move forward. When we do research, we can make recommendations, but we need people in power, people in authority to implement those recommendations. That's why we do partner with the people from research, universities, and also the government, because they are key in implementing the research that we do. Thank you. Thank you. De hecho, justo este estudio del que hablaba Dabs, de las entrevistas para entender esto, ha empezado hoy. Bueno, están haciéndolo hoy, de hecho, ahora mismo. O sea, como decía, tenemos planeadas 400 entrevistas en el próximo mes. O sea que, bueno, el mes que viene veremos a ver en qué queda. Y bueno, luego, digamos, la última parte ya de lo que hacemos, que es lo que estamos haciendo aquí, realmente también, ¿no? Y lo que hacemos en otros foros, en las redes sociales, es precisamente la divulgación y concienciación. Es muy difícil ponerle solución a un problema que no sabes que existe. Entonces, es muy importante comunicarlo. A mí me gusta mucho estar aquí porque además, bueno, pues también os quiero transmitir que estas cosas se pueden hacer, como veis, que a veces lo vemos por ahí en los medios y es como, bueno, sí, este se ha ido a África, ¿no? Y parece como una cosa imposible, realmente hay muchas posibilidades y de aquí salís preparados para buscaros el camino y hay un montón de opciones. Entonces, bueno, pues comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? El contar, esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa, como os decía al principio, ya no solo es qué bonito que le pasa lo que pasa con los elefantes en Zambia, muy lejos, no sabía dónde estaba Zambia, a mí me pasó la primera vez antes de ir, tuve que poner un mapa. Bueno, qué bonito lo que hace esta gente, no, es que es nuestra biodiversidad, es que la biodiversidad, como os decía, no conoce fronteras, como le pasa a los elefantes, el elefante no sabe que aquí empieza Zambia y ahí acaba Zimbabue, cuando es algo que nos hemos inventado hace 40 años. Él sabe que aquí hay comida y aquí no, punto. Las enfermedades pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, toda esta idea de One Health, todo lo que estamos hablando todo el rato del desarrollo sostenible, es muy importante también comunicar, contar lo que está ocurriendo, para que entre todos hagamos un poco de red, ¿no? Y al final pues llegar a las soluciones pues bueno, nunca sabes a quién se le va a ocurrir la mejor idea, entonces si hacemos muchas cosas y nos lo quedamos callado para nosotros, no tiene ningún sentido, ¿no? Y por eso pues este tipo de actividad también es lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos más desde la parte de España, digamos, pues como estamos haciendo aquí. Y bueno, pues tenéis las redes sociales, que luego al final os dejo también en la diapositiva, pues algo de lo que ponemos, por ejemplo, también son estas fichas que hacemos de animales, además todas las fotos son nuestras, porque tenemos la suerte de haber andado mucho por ahí, entonces tenemos un montón de fotos, y contamos curiosidades sobre las especies. Una anécdota así rápida y muy tonta, la UICN, que muchos sabréis lo que es, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Autoridad Mundial de la Naturaleza, hasta noviembre de 2020 hablaba del elefante africano como una especie, y hay dos, está el elefante africano de sabana y el elefante africano de bosque. Qué tontería, ¿no? Parece que es, bueno, ¿qué más da? Qué tontería, que a mí me pasa mucho como biólogo, ¿no? Qué pesado con tu taxonomía y qué detalle. Claro, esto es como si hay un edificio en llamas y ¿quién vive en el segundo? Nadie. Pues ¿cómo vamos a ayudar si no vive nadie en el segundo, ¿no? Entonces es importantísimo saber, conocer sobre las especies. Y es algo, ese conocimiento está en constante evolución. Como decía Dabs, sin la investigación científica, claro, los elefantes causan un montón de problemas. Ya, ¿cuándo vienen? ¿En qué mes del año? O el hipopótamo que capturamos, eso fue capturamos en la cámara trampa la semana pasada también, hace 10-12 días. Claro, esa información que parece tan tonta, esa foto, nos está diciendo a qué hora sale el hipopótamo, por qué parte del río sale, ¿vuelve a entrar por la misma parte o se va por otra parte? ¿Cuántas horas pasa fuera del río?
Eso es investigar para entender el conflicto humano-animal. ¿Cómo se comporta un hipopótamo? ¿Es nocturno, es diurno, vive en grupos, no vive en grupos, es dominante el macho, la hembra? Toda esta divulgación, como os digo, que aparte de ser, personalmente creo, igual perdonadme, bonita, queda chula, es útil porque te da esa información que te permite luego, claro, a mí me pasó cuando conocí a Dabs y empecé a hacer investigación con los elefantes, no tenía ni idea de elefantes, ni idea. No sabía distinguir un macho y una hembra, que es muy difícil, aunque no lo parezca. No sabía cuánto vivían, cómo eran los grupos. Entonces, claro, sin ese conocimiento estamos más limitados, ¿no? Entonces, también esta labor educativa también creemos que es importante. Rápidamente por los resultados, esto, como os decía, si lo actualizásemos ya habríamos alcanzado tristemente las 400 trampas, que es un récord triste, es agridulce. Por un lado, son muchas trampas que has quitado, por otro lado, es signo también de que hay muchas trampas en el parque. Hemos visto una reducción en los censos tremenda, hemos encontrado un montón, tristemente, de cadáveres o de evidencias de animales muertos por las trampas. Es horrible cuando lo encontramos nosotros porque quiere decir que nadie lo ha aprovechado, entonces es todavía más triste, ¿no? Y la verdad que la situación, sinceramente, es complicada, pero bueno, estamos trabajando en ello, como os pongo ahí desde noviembre hasta febrero, esos son los números, las visitas a los coles también han aumentado, y bueno, pues todas las demás cosas que estamos también haciendo y desarrollando, que os comentábamos entre Dabs y yo. Esto se ve muy pequeñito, pero bueno, simplemente es por comentaros, esto es un planning, digamos, que nos hicimos de actividades en el corto, medio y largo plazo hace unos meses, en septiembre creo que fue, y bueno, si se lee, que está muy chiquitín, y yo no veo de lejos, entonces yo no lo puedo leer, pero ya más o menos hemos llegado, estamos como por aquí. Bueno, si fijaos, retirada de trampas de cazadores furtivos, sensibilización de la población, nos establecimos una hoja de ruta que creemos que es muy importante, y más o menos andamos por aquí. Esto no quiere decir que estemos a punto de acabar, quiere decir que luego estiraremos el chicle. Pero bueno, también queríamos contaros pues, que vieseis las cosas que hemos ido haciendo y dónde estamos, ¿no? de nuestro plan, y que esto no es ponerse a ver qué podemos abarcar, sino establecer tu hoja de ruta y luego es muy satisfactorio darte cuenta cómo bueno, vas cumpliendo las ideas que te habías propuesto. Y luego la parte así final de bueno, cómo formar parte, ¿no? Cómo ayudarnos o cómo uniros a nosotros, pues hay muchas opciones, la verdad. La primera, y siempre lo decimos y la gente como que le da poca importancia, pero es que hablar de nosotros es hacer muchísimo, es gratis además, y es hacer muchísimo. Entonces, seguirnos en las redes, compartir nuestros perfiles, parece que no, pero igual que a lo mejor alguno de vosotros hoy decís, ahí va, me ha picado ahí el gusanillo de esta historia, la conservación, me interesa para mi futuro, o por complementar mi formación, igual que os ha pasado a vosotros, abriendo puertas le pasa a más gente. Entonces, compartir, hablar de nosotros, eso ya es una labor enorme que nos ayuda muchísimo, y siempre lo subrayamos, porque evidentemente la parte de donaciones y contribuciones está ahí, y es muy importante porque somos una ONG, necesitamos fondos para funcionar, todo lo que veis, por supuesto, tiene un coste, los coches tienen un coste, los sueldos tienen un coste, los alquileres, todo tiene un coste, pero realmente ese pequeño gesto gratuito y rápido es de una ayuda enorme. Entonces, eso es lo primero que os pediríamos. Luego, por supuesto, se pueden hacer donaciones. De hecho, tenemos luego, al terminar, pues a alguno le interesa, hemos puesto ahí un pequeño mercadillo con cosas que hemos traído de ahí de África, son todo cosas artesanía zambiana, el 100% del importe va destinado a la organización, a la asociación. Entonces, bueno, se pueden hacer donaciones, digamos, libres, altruistas, oye, quiero hacer una pequeña aportación, te quiero hacer a la ONG un bizum de 5 euros, 10, lo que sea, quiero intentar aportar mes a mes, eso es totalmente libre. Siempre intentamos que podáis aportar, digamos, con algo a cambio, por ejemplo, el tema del mercadillo, pues oye, te quiero dar 15 euros, pero en vez de darte 15 euros sin más, pues me llevo unos pendientes con forma de elefante de madera que están muy chulos, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades también, por supuesto, nos ayudan mucho. También se pueden financiar proyectos concretos, tenemos un plan, digamos, que está funcionando bastante bien, que es con un donativo de 50 euros, financiáis una retirada de trampas completa, la actividad completa. Fijaos la escala de dinero. Estamos hablando de que con 50 euros movilizamos a 12-13 personas, un coche, un ranger, batimos el parque durante 6-7 horas, hacemos una media de 6 kilómetros en un parque nacional por actividad y son 50 euros. Entonces, con un bizum, que eso os podemos explicar luego ya, de esos 50 euros a la ONG, además recibís un certificado de donación en el momento, agradeciéndoos que habéis contribuido con eso, y cuando se planea la retirada de trampas, porque vamos con un, digamos, calendario, cuando ocurre, imaginaos, pues yo quiero hacer una contribución de estas, y va a ocurrir en mayo. Cuando se hace, se os manda un reporte con las fotos de la actividad y los resultados. ¿Qué queremos con eso? Que toda la gente que quiera ser parte de NJOVU sea parte de NJOVU. Es decir, oye, yo he contribuido con mi retirada de trampas y queremos que veáis en qué se traduce literalmente eso, porque a veces es como un poco etéreo. Hago una donación, seguro que la usan muy bien, pero no lo sé. No. Tu donación ha contribuido a retirar 15 trampas hoy, 6 trampas, 30, lo que sea. Entonces, es una de las opciones también que tenemos. Y luego hacemos viajes, hacemos expediciones formativas, bueno, mejor expediciones formativas que viajes, porque no son viajes turísticos. Hacemos viajes durante los meses de verano, en los que se puede venir al proyecto durante 15 días, es una experiencia intensiva, es como un curso, digamos, una formación sobre conservación. Entonces, lo que se hace en esos viajes es
pues bueno, vivir el propio proyecto y ver todas las actividades. Tenemos un grupo ya en julio, en agosto, en septiembre sí que tenemos disponibilidad, y hacemos también algunas formaciones, también aquí en España dentro de poquito sacaremos una formación sobre mamíferos africanos, una especialización así cortita en ecosistema de sabana, que plantearemos de aquí a un par de meses como mucho, y todo este tipo de actividades, los viajes, las expediciones formativas, los cursos que sacamos, por supuesto todo ello va íntegramente a sostener NJOVU, ¿no? Nosotros siempre buscamos, esto es muy bonito, pero hay que sobrevivir, pero buscamos que siempre sea, digamos, una situación de, como dicen en Zambia, de win-win, de ganar los dos. Es decir, tú haces tu aportación, pero te llevas un curso, o haces, ¿no? Que sea algo más interactivo. Entonces, bueno, si queréis contactar con nosotros, para lo que sea, lo que se os ocurra, cualquier ayuda, inquietud, me ha interesado eso que has contado, aparte que estaremos ahora ahí en las preguntas o hablamos lo que queráis. Tenemos varias direcciones, info@njovuconservation.com, ese es el correo principal. NJOVU es NJOVU Conservation, ¿vale? info@njovuconservation.com, ahí cualquier tipo de solicitud, duda, lo que queráis. Y luego, bueno, tenéis los correos, ponemos sobre todo los de la parte española, porque entendemos que muchos escribís en español y hay más cercanía. Entonces, bueno, pues Álvaro, Sandra y en mi caso Jaime, simplemente el nombre, njovuconservation.com, o sea, jaime@njovuconservation.com. Y luego el Instagram, como veis, njovu_conservation, tenemos página de Facebook, tenemos perfil de LinkedIn, y de verdad, escribidnos para lo que queráis, lo que se os ocurra. En serio, nosotros estamos encantados y desde que creamos NJOVU pensamos y creemos firmemente y queremos que así sea, que sea algo de todos. Que cuando alguien se implique en NJOVU sienta que NJOVU es suyo, que no sea, dame tu donación, que yo hago las cosas muy bien y ya te diré qué tal ahí. No, puedes implicarte de muchas maneras. Entonces, de verdad, queremos que lo sientáis como algo vuestro. Yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? Pues bueno, no sé si tenéis dudas, preguntas. Muchísimas gracias. Thank you, Dabs. Thank you. I think we have not only discovered a good teacher, but another really good speaker. We found one. This will be your home anytime you can Yes. want to come and speak and teach about conservation. Thank you. Bueno, qué charla más increíble, ¿verdad? Creo que en resumen podemos decir que ya entendíamos el papel de la conservación en el One Health, pero ahora creo que a todo el mundo le ha quedado muy claro. A mí especialmente me ha gustado una cosa que siempre intento que nuestros alumnos entiendan cuando hablamos de la importancia de los animales y la importancia de One Health, es que no podemos dejar atrás ni el medio ambiente y sobre todo las personas. Es decir, todas estas nuevas modas o corrientes que estamos viendo ahora mismo y que estamos viviendo, en algún momento se nos ha olvidado nuestros compañeros de especie. Y que no es simplemente lo que a ellos les guste o no, sino su manera de vivir. Así que no tenemos que olvidarnos de esos otros compañeros de especie. Estoy convencida que tenéis preguntas. Los que nos están siguiendo online, por favor, si podéis poner vuestras preguntas en el chat y las iremos contestando. Y mientras tanto vamos a ir contestando las preguntas de la sala, que estoy convencida que vamos a tener, o al menos comentarios. Tenemos por ahí una pregunta. Bueno, hola. En primer lugar, daros las gracias porque ha sido una charla muy, muy interesante. Tengo dos preguntas, no sé si puedo hacer las dos o igual por tiempo mejor que solo haga una. Tú, adelante. Vale, las y dos. luego las hago en español o las hago en inglés también para que no se entienda. Como tú quieras. Como Si lo tú haces en quieras. inglés te entenderá también él, como Vale, tú quieras. vale, sin problema. Okay, so first one. Some time ago, I listened in a TV program about conservation of wild species in Africa and furtivism that sport hunt, it was an important factor in conservation because from people that came from abroad to hunt certain species in Africa, the money that was obtained from those activities could be inverted in conservation projects and financiations of the natural parks, and I wanted to ask you if that situation is actually like that and what is your opinion on it?
We had like a 2 hours discussion yesterday on this topic. I think that's for you. Yeah, it's an interesting question. I think a lot of people are curious about how is trophy hunting or sport hunting or canned hunting, how is it contributing to conservation? If we just go directly to the numbers, in 1979, for example, there was 1.3 million elephants, the whole country, the whole continent of Africa. 1989, 600,000. Early 2000, 400,000 elephants. If we shift to a different species, lions. In the 70s, 200,000 lions, the whole continent. 2015, 20,000 lions. So, the theory is, let's kill the odd animals, because people would pay 50,000 US dollars just to kill one male lion, which is a lot of money. It is a lot. There was a study which was done in Zimbabwe trying to assess, like, where does this money go? It indicated that only 1% of that money from hunting, trophy hunting, actually goes to the communities. So, it has not worked. Trophy hunting, of course, there is a lot of debate. People have said, okay, it can work, but the numbers, the past 20, 30, 40 years that hunting has been happening, especially the trophy hunting, it has not been contributing positively to conservation because, like we said, it's very selective. You're constantly going for big tuskers, the elephants with big tusks, the lions with long manes, strong lions. People would say, okay, we just want to kill the old lions or the old elephants. The structure of hunting, for example, where I come from in Zambia, like a national park itself, you're not allowed to fire a weapon unless if you are a security officer, if there are enemies, poachers, then you can shoot. Hunting is not allowed in the national park. There is a buffer zone around the park which is called a game management area. In game management areas, that is where hunting is permitted. So the theory is, when the population is increasing in the national park, animals will start going outside the national park, and we can sustainably harvest those animals. But the problem is, most of these, the big five, the highly targeted animals, the buffaloes, the lions, the leopards, they've got a very big home range. Elephants, like a single male elephant, it can move for kilometers in a day. So, how do you know that the elephants that you find in a game management area has found itself there because there is too much competition in the middle of the park? And nobody knows. Maybe it was just looking for fresh water. If it's a lion, it was just looking for prey. And also, when we are removing these majestic species, we need to remember about, like I didn't mention this earlier, the genetic diversity itself. We are reducing biodiversity. It's not just about the number of species, it's also about how diverse the genes are. So if we continue harvesting in this manner, in my opinion, we are not helping. Economically, it does not help. Conservation-wise, I don't think it's the right way to go. I hope I... Yes, it was very complete, thank you. Yeah, thank you. Okay, and the second one, I wanted to ask you, how do you direct the education with the communities? Because, yeah, it's very easy to say, we work with the communities, so they understand that the elephants have a behavior, and when they cross an agriculture field, it's just because they are moving from one place to another in search of water or whatever. But yeah, if that is the substance of those communities, I mean, if I was in their place, I would say, okay, yes, but they are destroying my way of life, my food. So how do you get to that point in which they
understand the importance of the conservation of those animals that are damaging their lives. You want to go? Okay. Well, like, if you think about the whole scenario of animals and humans, in the first place, it's us who are encroaching into wildlife habitat because people keep on building roads. I'm not saying roads are bad, but we keep on building more infrastructure. We keep on infringing into their space. And if you think about behaviors, I think you would agree with me that it's easier for a human being to change their way of life than asking an elephant to say, okay, maybe let's come into an agreement, stop coming into this area. Like, it's almost a mission impossible. So like the point of conservation education, it's trying to educate people that it's possible to coexist with wildlife. Africans have been coexisting with wildlife for centuries. Like, we've got a lot of traditions. Like, one of our staff member, Jacob, is Lozi by tribe. This is a very beautiful tribe. They don't hunt elephants for ivory so that they sell. They used to make bracelets out of ivory because it has got spiritual significance. And they will not go out in the park or bush to hunt for ivory. So the ivory that they have in stock, they will just pass it on from one generation to generation. So the grandmother will give a bracelet out of ivory to a granddaughter, and it will just be passed on just like that. And even the names, like NJOVU. NJOVU, it's a very common surname in Zambia. Like, I have a lot of friends who are called NJOVU. It's a name. So in terms of our spirituality, our culture, and our diversity, we link it a lot to wildlife. And that is a selling point because people do appreciate, in terms of the culture itself, we do recognize that animals and humans should coexist. So the point is, how can humans change their behaviors so that they accommodate animals? Rather than us saying, okay, animals need to be shifted to a different place, it's about us trying to change the way we live, the way we manage the resources, and also giving them space, trying as much as possible to create enough space for wildlife. Gracias, Jorge, por tus preguntas. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Well, I have two questions also. So, my first question is, when you find an animal in the trap and it's alive, like, do you have like a equipment to treat them, or what do you do with that animal? That's your answer. You're the vet. I'll go in English for you. Esa pregunta iba a caer, lo sabía. Sí, iba a caer. So we are also working on the vet aspect of the NJOVU. The Department of National Parks and Wildlife, they do have their vets. So like the official protocol will be like to go immobilize the animal and then save it from the snare, treat it and all that. But the fact is that most of the times those drugs are not available because they're really expensive, like etorfina, for example, it's quite difficult to buy. So most of the times there's just no ways, and like right now there's no rehab center in where we are working. So that's something we want to do. Like that's something we are working. The government has already like given us permission for using some land in the national park, but we still are pending to get all the funds to cover that. Okay, thank you. And the second question was, when you talk about the research you do on the animals, like you said, you count them. Like what are the methods to count like the elephants or? Elephant IDs. So you just mentioned elephant IDs. So for the elephants, for example, we are not just interested in the numbers. So let's say 1, 2, 300. We are interested in the structure of the population. So what we have been doing, like in the past, is to ID each individual elephant, which is a very big task. The way we do it, when elephants are moving in the bushes, in the thickets,
they do damage their ears most of the time. So there'll be like thorns, there'll be some cuts in the ears, and sometimes like elephants use the tusk maybe to fight or maybe to dig for roots or get the backs of the trees. Sometimes those tusks will break, or just the natural process of wearing and tearing. A tusk might develop an indent, and we can use those unique features to ID the animal. So we'll take a lot of photographs and then create like an identification kit. Then we can specifically say, okay, this is, and we can actually give them names like Miriam or John, which is fun. And it does engage, like when we are dealing with communities, people love, like, oh, I have an elephant named after me, and people are interested in trying to get reports of how those animals might be doing. So we want to get the structure, how many males, how many calves, what's the age group, so that we get the full picture of the population, how it's doing and how it's changing over time. But when it comes to just counting, like doing the census, we want to know where the animals are, because it's about the habitat itself. We want to know the vegetation type, where the animals are found, which species are found. For example, there are some vegetation types we call thickets. They're like very, very thick. It's very difficult to see animals in those bushes. Or what kind of species are you likely to find on a plain area, so like an open grassland, or maybe like the national park itself is full of mopani. They're nice trees, and elephants love those kind of trees, but of course there are some zebras, giraffes, so we want to know where those animals are. And the ultimate goal is to create a habitat map, so that when we present the results to the department, to the government, we'll know a full picture. Okay, if you're looking for zebras, you're more likely to find zebras in this part of the national park. And also trying to know like how many are those zebras in that area, what's the structure of the population basically, yeah. Tenemos por ahí otra pregunta. Sí. If the farmer received financial help when the elephant destroyed the fields, or they received financial help, or like compensations. No, bueno, la digo en español. Si los agricultores reciben una ayuda financiera cuando los elefantes, por ejemplo, destruyen a los terrenos y sí, a las tierras. So she's asking about compensations for the, no sé si en español o en inglés. ¿Da igual? Da igual. Bueno, el tema de las compensaciones, el tema de las compensaciones económicas existe, pero claro, el problema es, estamos en países con recursos muy limitados, entonces muchas veces el gobierno, nosotros por ejemplo no lo hemos dicho, pero hace muy poquito hemos entrado a colaborar con el gobierno. Davos comentaba que ya no quedan rinocerontes en Zambia apenas, solo hay 8 rinocerontes blancos en libertad en todo Zambia que están en nuestro parque, y estamos colaborando, en las redes podéis ver, con el gobierno para protegerlos. Entonces estamos intentando conseguir uniformes, botas, GPS, o sea, llega a ese nivel la falta de recursos, ¿no? Muchas veces lo que decía de los fármacos, del transporte, no hay vehículo muchas veces. Entonces eso existe en algunos países y en algunos países se hace. El problema es que entra, pues como nos pasa un poco aquí con el lobo, entra en la historia de, por ejemplo, eso pasa mucho con los carnívoros. ¿Ha sido un león o ha sido una hiena la que ha matado a tu animal? ¿Cómo lo discriminas? Y luego, ¿qué problema también ocurre a veces? Yo tengo un rebaño de ovejas en una parte del Parque Nacional donde no hay leones, y el de al lado tiene una zona donde hay leones, a veces le matan a alguno, le dan dinero, pues yo voy donde están los leones, porque ahí por lo menos si se me muere alguna o hay algún problema, me compensa. Entonces, existe, se hace en algunas zonas, pero por lo que nosotros vemos en nuestra experiencia es un poco limitado, digamos. Todavía no es algo que sea una solución, digamos, como a gran escala. Muy bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Hello. First of all, I'm sorry if it's a little bit off topic, but I wanted to know if your researchers have shown any influence that the pandemic had with conservation, and because of the decrease of trips or... Yeah, it's actually not off topic. It did have a lot of impact, especially financial impact of these NGOs. Most of the projects that run
conservation activities or research, like their main source of income is when students maybe go for volunteering or internships, and it does help a lot in terms of financial resources. When the pandemic hit, as we know, most people couldn't travel. Like the people that we know, like Jacob, Kennedy, a lot of people actually lost their jobs in conservation, even in Livingston where we are working in, because they couldn't get the international travelers, the tourists. There are restaurants that fully depend, especially in Livingston, they depend on tourists. Most of the hotels couldn't get clients, so everything just went downhill, which was a very big challenge, but at least now things are kind of picking up. People are starting to go in with these, if you're vaccinated or you have a test, so things are very positive at this point. But yeah, it did have a very negative impact on the financial side of conservation. And also, like, adding to that, since all those jobs were lost, a lot of people started doing more poaching, furtivismo. And especially, like, having no tourists in the park means there's no ice watching. So it's easier, like, so it's like a two thing, right? Like on one hand, I don't have a job, so I'll go for poaching. And on the other hand, there's no tourists, there's no one in the park, so I can go easily and poach. And the problem in our park is that there's no big predators, as he was saying, no lions, no. So people are not scared to walk in the park. We have, there's elephants, there's buffalo, which are really dangerous, but people will just go freely. So, and we have not done like the proper research, but we witnessed like in a 2-year period, like the numbers of the animals, like in Mosiotunia, they went down, like all the way down. So it's, it has had a huge impact. Tenemos otra pregunta más. Como ves, tu pregunta era muy acertada y no estaba fuera del tópico para nada. Sí, sí. In the beginning of the presentation, you said that there was people hunting the animals for their ivory, fur, and other, because there was a high demand. And you said that you were doing prevention and telling people why it's not a good thing or things like that. But if the demand still exists, how can the problem be solved? Because I mean, there will always find someone or another way to obtain what they want. So yeah. You want to go? I can go. Yeah. Yeah, so like the thing is that for us, like the poaching that we're fighting more is the snare one, like las trampas, because the ivory and the rhino horn, they're really prosecuted, so they're not that big in other parts. And for example, there's these like initiatives going on in South Africa, you know, with the rhino horn. The thing with the rhino is that you can immobilize the rhino, remove the horn, and it's still alive. That's something you cannot do with ivory, with the elephants. So South Africans, they do that, they remove the horns, and Kenyans, for example, they don't. And Kenyans are getting better results than the South Africans because they, you know, the thing with South Africans, they have lots of private game reserves. There's lots of them. So it's just a matter of the owner to protect those rhinos. Well, whereas like in Kenya, it's the government protecting them. So like, I would say that ivory, rhino horn and all that, I won't say they're not big threats because they are huge threats. I will never say that they are controlled, but like the big main issue is this other sort of poaching, because there's like it has a more difficult solution. You know, like ivory is still going on, but for these rhinos, like it was one poaching incident in how many years? The past 6-7 years. Yeah. Well, so, the rhinos are very few in the park anyway, and they're protected 24/7. Yeah. So there's like more protection, more solution put into that one. But again, on the global market, there's a lot of misinformation regarding rhino horns. People have got these beliefs that it can cure cancer, it can increase your sexual appetite. Like it's not true, but because of the cultures and the beliefs, it continues to create that demand, which is not good. And of course, education is key. Like, let's communicate the real thing. It has no medicinal properties. There is no need for anybody to kill a rhino for medicine because it does not work. Fingernails. It just, fingernails. And Lo mismo que lo de las uñas. Is it part of your objectives to do education in the end of the demand, to decrease the demand, or you're focusing more on protecting and acting in Zambia
Yeah, I think like when it comes to the demand, the demand, it's a global, I think we need to maybe put this point across. It's not just an African problem when it comes to illegal wildlife trade. It's a global issue. If you look at the #1 country which export ivory product, somebody would say maybe it's Kenya or Zambia. It's actually the United Kingdom. And they don't have elephants, right? They got a lot of ivory before 1979. So the issue is anything which was acquired prior 1979 is considered legal ivory. The problem is that anything that you call legal, you kind of create a leeway where illegal trade will kind of find its way, moving in a subterranean manner, right? Like you can't tell that this ivory that I'm buying was legally or illegally sourced. It's just a product. So like even actually the top 3 countries, the US, the UK, Switzerland, they have a lot of ivory. So like it's not an African issue, it's a global problem which we need to address as a global village or as a global community. Muchas gracias por vuestras preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta más en la sala? Una más y pasamos a la pregunta que tenemos online. Si le podéis... Bueno, si no, vamos a hacer la pregunta online, que tiene ya Lidia el micrófono, si queréis. En online está Juan Carlos Fonterosa y nos pregunta si tenéis apoyos o inversiones de instituciones zoológicas o de instituciones españolas o internacionales fuera de África y cómo, bueno, cómo os ayudan, si las tenéis. No tenemos ahora mismo financiación, digamos, de... Bueno, no sé, esto es como la televisión, no sé cuál es la cámara a la que mirar para contestarle a él. Ahí. No tenemos ayudas, digamos, de instituciones así oficialmente o directas. Sí que tenemos, bueno, pues el apoyo, entre otros, la Universidad, estamos aquí, el Colegio de Veterinarios también nos ha hecho un gran cable hace unos meses presentando la organización. Entonces, por ahora no tenemos, digamos, esa financiación así privada definida, es algo en lo que también trabajamos y trabajaremos en el futuro para ser sostenibles y nos se me mezclan las palabras, yo creo que nos autofinanciamos con las actividades que hacemos nosotros por ahora. Y cómo ayudar, pues lo que comentamos de los viajes, es decir, todas las actividades que implican colaborar con NJOVU, lo que se decía, el mercadillo, todo lo que se hace va directamente al proyecto. Todos nuestros costes a día de hoy, el 100% de nuestros costes son costes de terreno, de proyecto en Zambia. Es el 100% de donde van nuestros recursos. Entonces, literalmente cualquier cosa que tenga que ver con nosotros, el día de mañana el curso que se saca o el viaje, todo eso es forma de financiación. Es como nos sobrevivimos. You're asking about funding. Okay. Vamos a pasar a una última pregunta. Aquí delante. Sorry, it just came to my mind like the last moment, but it's a little bit of a dumb question, I think, but in the same way I asked earlier that what do you do when you find an animal alive in the trap? When you find it dead, like, do you do something to, because of the infection or maybe has parasites that can go to another animals? Like, do you do something, or I guess if there are not really resources, you cannot do anything, or? Shall Yeah. So for some of them, they burn them if they find them. Like, so you burn them, and that's how you stop spreading the diseases. But like most of them, we find them already rotten and going really bad. And the thing is that not having big, like, we do have hyenas in the park, but there's not a lot of them. So hyenas are amazing because they remove all those, especially like anthrax, carbuncle. That's a huge thing, like in a lot of parts in Africa, because you know, the sporas can stay there like for 100 years, and that is a big problem. So if you find them like on time, you will burn them. Otherwise, sometimes it's just too late to do something with them. Muy buena tu pregunta, no era tonta para nada. De hecho, era de nuevo una pregunta muy
pertinente. ¿Tenemos alguna pregunta más en la sala? Tenemos una ahí al fondo. You kept talking about how animals and humans need to coexist, but I was wondering if the infrastructure, it needs to be improved in the villages. How are they able to coexist? Is that even possible? Yes, it is possible simply because what we need to address is to reduce the dependence on natural resources. So like if you think about you and me, we don't go in the forest to find food. Whenever we go in the forest, maybe just because we want to take photos of birds or take a walk, we don't have that direct connection with animals. Like, I've never killed, like I'm going to kill an impala for food, because I can, if I want to eat meat, I can go to a supermarket, right? And this has to do with resources, money, the economy. So if we focus on improving the lives of people, in one way we are saying, okay, you can leave these resources, like the elephants, the buffaloes, and focus on other things. It's very difficult to tell people to stop doing one thing if you don't provide an alternative. And that is where the challenge is. We, as researchers, as governments, we need to provide alternatives, like provide something, if it's farming, like maybe suggest a better way of producing food. That will actually help people to stop poaching, because some of the poaching activity, it's not for money, it's simply for food. And you cannot blame someone entirely simply because they want to survive. It's a very difficult situation. So if we improve their livelihoods, then partly we can solve the problem of human-wildlife conflict. Thank you. Yo creo que no hay más preguntas, ¿no? Quería daros las gracias a los presentes. Thank you, Dabs. Thank you. Again, let me tell you this is your home. Muchas gracias al resto del equipo de NJOVU, antiguos alumnos. A ver. Muchas gracias a los participantes que tenemos online y sus preguntas. Y sobre todo, quiero dar las gracias a los alumnos que tenemos aquí hoy con nosotros. Estoy muy impresionada, gratamente impresionada por el nivel de vuestras preguntas y el nivel de vuestro inglés, que nos hace, la verdad, es que tener mucha ilusión para con vuestro futuro. Ya veis que en el One Health, ahora mismo en el mundo, somos un mundo global y siempre me meto con vosotros, siempre en clase, ¿verdad?, diciéndoos, al menos tenéis que hablar bien un idioma, por favor. Y estoy gratamente sorprendida y muy agradecida por vuestro interés y por vuestra participación. Muchísimas gracias, creo que ha sido todo un éxito. Thank you, Dabs, it was brilliant. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.